El café es la bebida más consumida del mundo tras el agua. El café llegó a Europa en el siglo XVI y poco a poco se fue extendiendo por todo el continente. En Sevilla aparece documentado por primera vez en 1765, cuando se mencionó una cafetera de cobre en un inventario. Pero no fue hasta finales del siglo XIX y principios del siglo XX cuando se desarrolló una industria del café en la ciudad. El café es hoy uno de los productos primarios más valiosos, segundo en valor durante muchos años. Únicamente el petróleo lo supera como fuente de divisas para los países en desarrollo. El cultivo, procesamiento, comercio, transporte y comercialización del café proporciona empleo a millones de personas en todo el mundo. El café tiene una importancia crucial para la economía y la política de muchos países en desarrollo. El café tiene su origen en la provincia de Kaffa, Etiopía, donde crecía el árbol del cafeto, que produce semillas de café y donde se consumía en infusiones o masticando sus hojas. La primera evidencia creíble del consumo de café aparece hacia mediados siglo XV, justamente, en las Hanacas, los centros de reunión de los sufíes de Yemen, al sur de la península arábiga. Los árabes comenzaron a ingerir café en el siglo XV, pero poco después fue prohibido por contravenir los principios coránicos, ya que creían que el café como el vino producía efectos similares a la embriaguez. Sin embargo, los sufíes explicaron que ellos lo usaban para mantenerse despierto rezando toda la noche y que no emborrachaba, sino que provocaba el efecto contrario. Y los árabes lo llevan a Turquía en 1554. Un refrán sufí dice, el ofrecimiento del primer café es un deber hacia el huésped. El segundo café está ligado al placer. Y si llegara a servirse el tercero, la espada será el remedio. El primer café que ofrece el anfitrión es por cortesía. El segundo es señal de que los reunidos empiezan a disfrutar de la conversación. Y el tercero vendría a significar que se ha llegado a tal grado de amistosa intimidad que ambos se comprometen a defenderse y protegerse mutuamente mediante la espada. Así en el mundo árabe tomarse 3 tazas de café con alguien le compromete a uno mucho. Y es que con la tercera taza estás diciendo que darás tu vida por el otro. Los árabes tenían una política de no exportar granos fértiles de café, para que no se pudiese cultivar en ningún otro lugar. Los esclavos que venían de Sudán y Yemen hacia Arabia a través del puerto de Maque, sinónimo ahora del café, comían la suculenta parte carnosa de la cereza del café que se cultivaba en el Yemen en el siglo XV. Moca era el puerto principal de la única ruta marítima a la Meca. Los primeros establecimientos de servir café se abrieron en la Meca y se llamaban cabecanes. Ese tipo de establecimiento se extendió rápidamente por todo el mundo árabe. El grano de café es la semilla del cafeto, pero cuando se le quitan las capas exteriores se vuelve infértil. Muchos fueron los intentos que se hicieron para lograr llevarse algunos cafetos o granos fértiles, pero esa carrera la ganaron por fin los holandeses en 1616, que consiguieron llevarse algunos a Holanda y allí los cultivaron en invernaderos. Un año antes los venecianos llevaron el café a su ciudad. El primer establecimiento de café en Europa se abrió en Venecia en 1683, y fue el famosísimo Café Florian de la Plaza de San Marcos, que abrió sus puertas en 1720 y sigue hoy abierto. En la década de 1650 comenzó a ser muy importado y consumido en Inglaterra y se comenzaron a abrir cafeterías en Oxford y en Londres. La primera cafetería en Londres se abrió en 1652. En París, el Café Procope fue el primero en abrir, en 1686, y allí se inventó una nueva forma de preparar el café, haciendo pasar agua caliente a través de un filtro con café molido. Los holandeses que no querían depender más de los árabes exportaron el café a América y a principios del siglo XVIII Holanda lideraba la producción mundial de café. Una de las teorías sobre cómo llegó el café a Latinoamérica es que fueron los holandeses quienes lo introdujeron por lo que hoy es Surinam y luego los franceses a principios del siglo XVIII lo llevaron a Colombia y Brasil. El café en Colombia tiene alrededor de 300 años de historia desde que los jesuitas lo llevaron en el siglo XVIII. En el año 1835 se exportaban los primeros sacos producidos en la zona oriental, desde la aduana de Cúcuta.
pronto se convirtió en una bebida popular en España, especialmente entre las clases adineradas. En el siglo XVIII, el café ya se había establecido como una bebida habitual en las ciudades españolas, con cafés que se abrían en lugares como Madrid, Valencia y Barcelona. La tardía aceptación del café en Andalucía se debe en parte a la fuerte tradición del té en la región, que había sido introducido por los musulmanes siglos atrás. Sin embargo, en el siglo XIX, el café comenzó a ganar popularidad en Andalucía gracias a la influencia francesa. En la década de 1820, se abrió el primer café en Sevilla, y en la década de 1830, los cafés se convirtieron en lugares de encuentro populares en la región. Actualmente, Andalucía es una de las regiones de España con mayor consumo de café per cápita, y los cafés y bares continúan siendo lugares importantes para la socialización y la cultura andaluza. En la década de 1890, Juan Ferrer, un colombiano nacido en Medellín, llegó a Sevilla para fundar la marca Catunambú. Durante las primeras décadas del siglo XX, surgieron en la ciudad varias empresas dedicadas al comercio y la industria del café, como Saimaza, Cafés Valdés, Trueba y Pardo, Moisés Cobos Abascal, José Blanco Benítez, Casa Lazo, José Norte Macanas, Gabriel Robles Agúndez, Sisto Ayora Torres y Fernando Serrano Reyes S.A. La mayoría de estas empresas eran de carácter familiar y empleaban a una media de 5 personas, aunque en muchas ocasiones no eran remuneradas. En los años 1970 y 80, estas empresas familiares comenzaron a enfrentar dificultades y cerraron sus puertas. A finales de los años 80, Saimaza fue adquirida por General Foods, y la marca se enfocó en la venta de mezclas de café para el hogar. En 1991, cuando la mayoría de las empresas familiares estaban cerrando, nació Sevillana de Café, Café AB, liderada por don Andrés Bermúdez Bueno, electromecánico que prestaba servicios a varias empresas del sector. A don Andrés le encargaron vender la maquinaria de Trueba y Pardo, pero decidió comprarla y poner en marcha su propia empresa. Con el tiempo, Sevillana de Café se ha consolidado como una de las principales empresas del sector en la ciudad, especializada en atender el mercado de la hostelería. En la actualidad, las marcas de café más conocidas en Sevilla son Catunambú, Cafés Valdés y Sevillana de Café. Aunque la planta de Saimaza en Dos Hermanas cerró en 2013 después de 105 años de historia, estas 3 empresas se mantienen en el mercado. Me gusta lo auténtico, disfrutar de lo sencillo, los espacios de libertad, conocer y amar mi tierra, la gente que va de frente, que me cuenten la verdad, saber de dónde vengo, a dónde voy. Por eso me gusta saber más. Revistasabermás.com. Va contigo 24 horas, 7 días.